Mi familia me abandonó a los 17 años con una nota que decía: «Te las arreglarás, ahora quieren volver porque soy millonaria». Así que los llevé a juicio antes de empezar. Deja un comentario diciéndonos: ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y cuando terminemos no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Disfruta la historia. Mi nombre es Asha Lee Walker. Tengo 32 años. Crecí en Portland, Oregón, en lo que desde fuera parecía una familia normal de clase media. Mis padres, Frank y Brenda Walker, tenían trabajos corrientes, papá como gerente de ventas en una tienda de electrónica y mamá como asistente administrativa en una consulta dental local. Mi hermano Travis era 2 años menor que yo y era claramente el hijo favorito. Desde el primer día, él no podía hacer nada malo a sus ojos. Mientras que a mí me exigían constantemente estándares imposibles detrás de nuestra fachada suburbana. Las finanzas de nuestra familia eran un desastre. Mi padre tenía un problema con el juego que creía que nadie conocía, cada mesapía para un fin de semana de chicos. Y regresaba o sospechosamente lleno de dinero, o más a menudo hosco y agresivo buscando pelea con mi madre. Por las cosas más insignificantes, mamá no era mucho mejor con el dinero. Su adicción a las compras significaba que nuestras tarjetas de crédito estaban perpetuamente al 100 límite y llegaban paquetes misteriosos que ella escondía en su armario con las etiquetas todavía puestas. Sus constantes peleas por dinero llenaban nuestra casa de tensión. «Tú eres el que volvió a malgastar el pago de la hipoteca en el casino», gritaba mi madre. «Bueno, si no tuvieras que tener otro bolso de diseñador, quizás podríamos pagar la factura de la luz», contraatacaba él. Ninguno de los dos asumió nunca la responsabilidad de sus actos, siempre culpándose mutuamente o a circunstancias externas de nuestros problemas financieros. Yo encontré refugio en los estudios. La escuela se convirtió en mi escape y mi pasión. Mientras el caos reinaba en casa, yo podía controlar mis notas y mis logros en la escuela secundaria. Ya estaba en clases avanzadas y ganando competiciones académicas. Mis profesores veían en mí un potencial que mis padres nunca reconocieron. La única persona que sí reconoció mis habilidades fue mi abuela materna. Eleanor vivía a unos 30 minutos de distancia y visitarla se convirtió en mi santuario. La abuela Eleanor había trabajado como secretaria en IBM en los primeros días de la informática y mantenía una fascinación por la tecnología. Me compró mi primer ordenador cuando tenía 12 años. Nada lujoso, solo un ordenador de sobremesa reacondicionado. Pero me abrió un mundo completamente nuevo. «Tienes una mente lógica, J», me decía mientras le enseñaba cómo organizar sus fotos digitales o configurar filtros de correo electrónico. «Los ordenadores tienen sentido, de una manera que la gente a menudo no lo tiene. Siguen reglas y patrones. Creo que realmente podrías hacer algo con este interés, con su aliento». Me apunté a clases de programación en el instituto. Para mi segundo año ya estaba construyendo sitios web básicos para empresas locales para ganar dinero extra. Ahorré casi cada céntimo sabiendo instintivamente que la independencia financiera sería crucial para mi futuro. Desafortunadamente, mis padres descubrieron mi cuenta de ahorros cuando tenía 15 años. «Necesitamos pedirte prestado algo de dinero para las facturas de este mes», anunció mi madre sin realmente preguntar. Solo temporal, por supuesto. Durante el año siguiente, me pidieron prestados casi $2,000. Nunca me devolvieron un céntimo cuando tenía 16 años. La abuela Eleanor falleció inesperadamente. De un derrame cerebral, estaba devastada. Había sido mi ancla emocional y mi mayor apoyo en su testamento. Me dejó $5,000 con una nota que decía: «Para tu educación y tus sueños, mi chica brillante». Mantuve esta herencia en secreto de mis padres, abriendo una nueva cuenta en un banco diferente y haciendo que los extractos se enviaran a casa de mi amiga a medida que mis logros académicos crecían. También lo hacía el resentimiento de mis padres. Fui aceptada en prestigiosos programas de verano, nombrada miembro de la Sociedad Nacional de Honor, y me convertí en capitana del equipo de debate, en lugar de orgullo. Estos logros parecían provocar irritación en mis padres.
No todo el mundo necesita oír hablar de tu promedio perfecto, Hallie, decía mi madre cuando intentaba compartir buenas noticias. Te crees mucho mejor que todos los demás, murmuraba mi padre. Prodigaban elogios a Travis por aprobar a duras penas con 7, mientras que mis sobresalientes eran recibidos con indiferencia o críticas sobre cómo estaba presumiendo. Travis aprendió de su ejemplo, mascota de la profesora se burlaba cuando yo estudiaba. En lugar de ver la televisión, no me extraña que no tengas amigos. ¿No era verdad? Tenía un grupo pequeño pero sólido de amigos de mis clases avanzadas y del equipo de debate. Pero la narrativa en casa era que yo era de alguna manera defectuosa por priorizar los estudios para mi último año de instituto. Tenía la vista puesta en la universidad. Solicité todas las becas que pude encontrar y me estaba preparando para un futuro que me llevaría lejos de la atmósfera tóxica de mi hogar familiar. Mantenía un optimismo tranquilo, contando los días hasta la graduación, cuando podría empezar a construir mi propia vida. Lo que no entendía del todo en ese momento era cuán desesperada se había vuelto la situación financiera de mis padres. Las facturas se amontonaban en la encimera de la cocina, algunas selladas con último aviso. Las agencias de cobro llamaban constantemente. Había conversaciones en voz baja sobre la ejecución hipotecaria. Aún así mis padres continuaban con sus hábitos destructivos. El juego de papá, las compras de mamá y su talento compartido para evitar la realidad. Debería haber visto las señales de advertencia, la tensión creciente, las discusiones susurradas de mis padres que se detenían cuando yo entraba en la habitación, la forma en que empezaron a hacer más preguntas sobre mis ahorros y mis perspectivas de becas. Pero tenía 17 años. Estaba centrada en mi futuro e incapaz de imaginar la traición que se avecinaba el día que todo cambió. Comenzó como uno de mis mayores logros. Nuestro equipo de debate había viajado a Seattle para los campeonatos regionales, y yo había ganado el primer puesto en la categoría de debate. Lincoln Douglas. El trofeo estuvo en mi regazo durante todo el viaje en autobús, de vuelta a casa, y no podía esperar a enseñárselo a mi familia. A pesar de su habitual indiferencia hacia mis logros, todavía albergaba esa esperanza infantil de su aprobación. Cuando el autobús me dejó a 3 manzanas de casa, prácticamente, corrí el resto del camino con la mochila rebotando y el trofeo en la mano. La primera señal extraña fue el vacío de nuestra entrada. Los coches de mis padres no estaban, lo cual era inusual para un domingo por la noche. Supuse que podrían haber ido a hacer la compra o a uno de los partidos de béisbol de Travis. Al acercarme a nuestra casa, me di cuenta de que faltaban las cortinas de las ventanas del salón. Metí la llave en la cerradura con una creciente sensación de inquietud. La puerta se abrió para revelar una casa que había sido parcialmente vaciada, el sofá y la televisión del salón. Habían desaparecido las fotos de familia que habían adornado el pasillo. Habían desaparecido, dejando solo ganchos vacíos en la pared. Mamá, papá, Travis. Llamé mi voz, resonando en el espacio medio vacío, no hubo respuesta. Me moví por la casa con incredulidad. El dormitorio de mis padres estaba completamente vacío, sin muebles, sin ropa en el armario. La habitación de Travis estaba igualmente vacía, excepto por algunos papeles de la escuela desechados y juguetes rotos. Que no había querido llevarse la cocina había sido vaciada de toda la comida, excepto algunos condimentos en el frigorífico y una caja de cereales rancios en la despensa. Y allí, en la encimera de la cocina, había una sola hoja de papel con la letra de mi padre. Hallie, hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles debido a nuestra situación financiera. Nos mudamos para empezar de nuevo. Siempre has sido independiente e inteligente. Te las arreglarás. Puedes quedarte en la casa hasta fin de mes cuando el banco se la quede. No intentes contactarnos, papá. Leí la nota 7 veces, intentando comprender lo que me decía. Mi familia había hecho las maletas y se había ido, mientras yo estaba en la competición de debate. Me habían abandonado sin previo aviso, sin discusión, sin siquiera un adiós. Me habían dejado a una estudiante de instituto de 17 años sola para que me las arreglara. ¿El trofeo se me resbaló de los dedos?
Y cayó al suelo con estrépito. Me derrumbé a su lado, mi cerebro luchando por procesar esta nueva realidad. Esto no podía estar pasando, la gente no abandona a sus hijos así, debía haber alguna explicación. ¿Algún malentendido? Llamé frenéticamente al móvil de mi padre, directo al buzón de voz, al teléfono de mi madre. El mismo resultado probé con Travis. Y para mi sorpresa, su teléfono sonó, pero no contestó. Llamé a mi tía en Spokane, que respondió con una evidente incomodidad en su voz. Lo siento. Hallie, me hicieron jurar que guardaría el secreto. Dijeron que estarías bien por tu cuenta, ya que eres tan inteligente y capaz. Les dije que estaban cometiendo un terrible error. No ofreció ayuda real, solo una simpatía hueca, antes de poner una excusa para terminar la llamada. Fui a casa de los Johnson, nuestros vecinos de la última década. La señora Johnson me miró con lástima mientras me explicaba que mis padres habían estado llenando un camión de alquiler durante 2 días. Nos dijeron que se mudaban a Arizona por una nueva oportunidad de trabajo para tu padre. Dijeron que te quedabas para terminar la escuela y que vivirías con la familia de un amigo. No teníamos ni idea. Su voz se apagó al ver la conmoción en mi cara. De vuelta en la casa vacía, comprobé los servicios públicos y descubrí que todos estaban programados para ser cortados. En cuestión de días, una llamada al banco confirmó mis peores temores. La casa estaba en ejecución hipotecaria y sería embargada a finales de mes. Mis padres no habían pagado la hipoteca en 4 meses. Fui a revisar mi cuenta bancaria esperando al menos tener mis ahorros en los que confiar. La cuenta había sido vaciada por completo. Los 200 que había ahorrado para los gastos de la universidad habían desaparecido. Me habían quitado incluso eso. El único dinero que me quedaba era la herencia de mi abuela, de la que no sabían nada, guardada buen recaudo en una cuenta de un banco diferente. Esa noche llamé a Travis una vez más. Para mi sorpresa contestó. ¿Por qué me dejasteis?, pregunté con la voz quebrada. Mira, no fue mi decisión. Dijo a la defensiva. Mamá y papá dijeron que teníamos que empezar de nuevo, y tú no encajabas en el plan. Dijeron que eres lo suficientemente inteligente como para cuidar de ti misma, y que probablemente estarías mejor sin nosotros. De todos modos, no hagas de esto un gran problema. Gali siempre ha sido la independiente. La crueldad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Terminé la llamada sin decir una palabra más. Esa noche, sola en nuestra casa abandonada, los síntomas físicos del trauma se manifestaron. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado y el corazón me latía tan rápido que pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Me acurruqué en mi cama, el único mueble que quedaba en mi habitación, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El sueño fue imposible, mientras los ataques de pánico me golpeaban en oleadas durante toda la noche. A la mañana siguiente, fui a la escuela con la misma ropa que había llevado a la competición de debate. La victoria. Ahora un recuerdo lejano. Fui directamente a mi consejera escolar, la señora Rivera, y le mostré la nota. Su rostro pasó de la confusión al horror mientras la leía. Hallie, esto es. Abandono de menores es ilegal. Tenemos que llamar a los servicios de protección infantil. Inmediatamente hizo la llamada mientras yo estaba sentada en su despacho, adormecida y desconectada de la realidad. Una trabajadora social llamada Janet vino a la escuela esa tarde. Tomó mi declaración, fotografió la nota y me acompañó de vuelta a la casa para documentar la situación. El sistema empezó a ponerse en marcha. Informes presentados, opciones discutidas, soluciones temporales propuestas. Pero la burocracia se mueve lentamente, y mientras tanto yo seguía sin tener a dónde ir. Esa noche fue la peor. Regresé a la casa vacía comprendiendo plenamente que esta era mi nueva realidad. Mi familia me había desechado como un mueble no deseado. La ficción cuidadosamente construida que había mantenido, que a pesar de sus defectos, mi familia me quería a un nivel básico. Se había hecho añicos por completo. Me senté en la cocina con la nota delante de mí, leyendo esas 9 crueles palabras una y otra vez.
Siempre has sido independiente e inteligente. Te las arreglarás, los desafíos inmediatos. Eran abrumadores, necesitaba comida, servicios públicos y un lugar donde vivir. Una vez que el banco se llevara a la casa, necesitaba terminar el instituto. Necesitaba procesar la devastación emocional de ser abandonada por las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Cada tarea parecía insuperable por sí sola y mucho más, todas juntas. Mi entrenadora de debate, la señora Bennett, se convirtió en mi primer salvavidas cuando se enteró de lo que había pasado. Me ofreció inmediatamente su habitación de invitados como alojamiento temporal. Solo hasta que encontremos algo más permanente. Dijo, nadie debería tener que enfrentarse a esto. Solo especialmente alguien con tu potencial. Me mudé con los Bennett, a los pocos días llevando las pocas posesiones que mi familia había dejado atrás, mi ropa, mis libros y el viejo ordenador que mi abuela me había regalado. La señora Bennett y su marido me trataron con una amabilidad que se sentía casi extraña después de años en la casa de mi familia. No me hicieron sentir como una carga o una molestia. Me incluyeron en las cenas familiares, y me dieron espacio cuando necesitaba estar sola. Los aspectos legales de mi situación requerían atención inmediata. La señora Rivera me puso en contacto con Richard Garfield. Un abogado que tomó mi caso pro bono me explicó el proceso de emancipación legal que me permitiría funcionar como una adulta, a pesar de ser menor de edad dadas las circunstancias con el abandono documentado. El tribunal debería conceder esto sin mucha resistencia. Explicó. Esto te permitirá firmar contratos, acceder a cualquier ayuda financiera a la que tengas derecho y tomar tus propias decisiones legales. El proceso de emancipación duró 6 semanas durante la audiencia. Presenté la nota de abandono, los extractos bancarios que mostraban mi cuenta vaciada y el testimonio de vecinos y personal de la escuela. La jueza, una mujer severa llamada jueza Harris, me miró con compasión mientras concedía la emancipación. El tribunal considera que sus padres han abdicado de su responsabilidad de una manera reprensible, declaró. Usted es claramente madura para su edad y capaz de gestionar sus propios asuntos. Ojalá no tuviera que hacerlo. La supervivencia financiera se convirtió en mi siguiente foco. Encontré un trabajo de fin de semana en una cafetería local y trabajaba por las tardes en la biblioteca pública. Los domingos hacía entrada de datos para una pequeña empresa de contabilidad, entre estos 3 trabajos a tiempo parcial. Reuní suficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas mientras continuaba con la escuela. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme entre el trabajo, la escuela y los deberes. Dormía una media de 4 horas por noche. Las ojeras se convirtieron en rasgos permanentes bajo mis ojos. Perdí peso ya que las comidas se volvieron irregulares, y a menudo consistían en lo que fuera más barato o gratis de mi trabajo en la cafetería. Pero me negué a abandonar la escuela o a dejar que mis notas bajaran. La educación seguía siendo mi billete hacia un futuro mejor. El coste emocional era más difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Desarrollé graves problemas de confianza cuestionando los motivos de cualquiera que me mostrara amabilidad. Las pesadillas plagaban el poco sueño que conseguía. Soñaba que volvía a casa y encontraba que todos se habían ido una y otra vez en diferentes variaciones. A veces soñaba que mi familia había regresado solo para despertar a la realidad de su ausencia. Mis problemas de abandono afectaron a todas mis relaciones. Mantenía a la gente a distancia con miedo de depender de nadie, cuando los Bennett extendieron su oferta original de 2 semanas. Quédate todo el tiempo que necesites. Insistí en pagar un alquiler con mis escasos ingresos, incapaz de aceptar su generosidad sin sentirme en deuda. A pesar de estos desafíos, me gradué como la mejor de mi clase. Mi discurso evitó cuidadosamente cualquier mención a la familia, centrándose en cambio en la resiliencia y la autosuficiencia. El público me dio una ovación de pie sin ser consciente de la dolorosa ironía detrás de mis palabras sobre la superación de obstáculos. La señora Bennett lloró. No asistió ningún pariente de sangre con la graduación. Llegó mi siguiente reto. La universidad había sido aceptada en la universidad estatal.
con una beca parcial para ciencias de la computación, pero no cubriría todos los gastos. Combiné esto con la herencia de mi abuela. Pequeñas subvenciones a las que tenía derecho como estudiante independiente, y préstamos estudiantiles para hacerlo funcionar financieramente. Mudarse a la residencia de estudiantes. Ese otoño fue una experiencia extraña a mi alrededor. Los padres ayudaban a sus hijos a desempacar. Se despedían entre lágrimas. Y prometían paquetes de ayuda y visitas de fin de semana. Yo llegué sola con 2 maletas que contenían todo lo que poseía en el mundo. Mi compañera de cuarto, Zoe Miller, llegó con toda su familia, padres, hermanos, incluso una abuela que traía galletas caseras. Me preparé para preguntas incómodas sobre mi propia familia. Pero cuando me invitaron a unirme a ellos para cenar, me encontré aceptando su calidez. Fue abrumadora, pero no de una manera incómoda. Más tarde, cuando Zoe preguntó sobre mi situación familiar, le di la versión abreviada. Para mi sorpresa, no respondió con lástima o incomodidad. «Eso es muy fuerte», dijo, «ellos se lo pierden. Ahora estás atrapada conmigo». Fue el comienzo de una amistad que se convertiría en una de las más importantes de mi vida. La vida universitaria presentó nuevos desafíos. El alojamiento estudiantil, abarrotado, era un paso adelante respecto a no tener hogar, pero seguía siendo difícil. Mantenía un presupuesto implacable. Contando cada céntimo, los fideos instantáneos se convirtieron en un alimento básico en mi dieta. Tomé el máximo de cursos para terminar mi carrera más rápido y trabajé a tiempo parcial en el laboratorio de informática para complementar mis finanzas. Mi salud mental se deterioró durante mi primer año. El estrés de la inseguridad financiera combinado con el trauma emocional del abandono me provocó una ansiedad de insomnio paralizantes. Algunas noches me quedaba despierta hasta las 4 de la mañana y luego me arrastraba a las clases de las 8. Funcionando a base de cafeína y determinación, los servicios de asesoramiento gratuitos de la universidad se volvieron esenciales para mi supervivencia. Mi terapeuta, la doctora Patel, me ayudó a entender que mi abandono no era culpa mía. Nada que un niño haga podría justificar lo que hicieron tus padres. Insistía en nuestras sesiones. Sus acciones reflejan su carácter. No tu valía. Durante las vacaciones de invierno del primer año, cuando las residencias cerraron, no tenía a dónde ir. Zoe insistió en que fuera a su casa en Chicago. «Mi madre ya tiene lista la habitación de invitados», dijo sin admitir réplica. Esa Navidad con los Miller me mostró cómo era una familia funcional y amorosa. Fue a la vez sanador y doloroso presenciarlo en algún momento durante ese primer año. Escribí una carta a mis padres. Encontré su dirección a través de una búsqueda de registros públicos. Efectivamente se habían mudado a Phoenix. Como habían mencionado los vecinos, la carta no era airada ni acusatoria. Simplemente los ponía al día sobre mi vida y les preguntaba por qué se habían ido. Nunca recibí respuesta. Las vacaciones eran épocas particularmente difíciles. Mientras otros estudiantes iban a casa a celebrar, yo cogía turnos extra en el trabajo o me quedaba en los apartamentos de amigos. Creé nuevas tradiciones para mí misma: un maratón de películas en acción de gracias, un pequeño regalo para mí en la mañana de Navidad, comida china para llevar en Nochevieja. Estos rituales ayudaron a llenar el vacío dejado por las tradiciones familiares. En mi segundo año conocí a la profesora Janet Hughes. En mi clase de programación avanzada, se dio cuenta de mi aptitud y dedicación, quedándose después de clase para discutir conceptos. Más allá del currículo, se convirtió en otra figura mentora. Alguien que vio mi potencial y lo nutrió sin condiciones. «Tienes una perspectiva única», me dijo después de revisar mi proyecto de mitad de curso. «Tu algoritmo aborda los problemas de manera diferente a como lo he visto antes. ¿Has considerado el desarrollo de aplicaciones bajo su guía?» Desarrollé mi primera aplicación como proyecto de clase, un programa simple que ayudaba a organizar horarios de estudio y priorizar tareas. Para mi sorpresa, otros estudiantes realmente querían usarla. Este pequeño éxito plantó una semilla que eventualmente crecería hasta convertirse en algo mucho más grande.
Me gradué con honores en ciencias de la computación y las ofertas de trabajo. Comenzaron a llegar varias grandes empresas de tecnología. Me ofrecieron paquetes atractivos con salarios y beneficios competitivos. La seguridad era tentadora después de años de inestabilidad financiera. Pero algo me impidió aceptar. Durante mi último año había desarrollado un protocolo de encriptación avanzado. Como parte de mi proyecto de tesis, la profesora Hubes había quedado particularmente impresionada. Esto tiene aplicaciones en el mundo real. Hallie, no es solo teoría académica. Esto podría ser comercializable. Elegí el camino menos transitado, en lugar de la seguridad corporativa. Opté por un puesto en una pequeña startup, donde podría seguir desarrollando mis ideas de encriptación. El salario era más bajo, las horas más largas y los riesgos más altos. Pero el potencial de crecimiento y control creativo me atrajo 6 meses después de empezar, en este trabajo. Asistí a una conferencia de tecnología en San Francisco, donde conocí a Derek Johnson, un programador brillante con habilidades complementarias a las mías. Nos quedamos despiertos toda la noche en el vestíbulo del hotel dibujando diagramas en servilletas y debatiendo estrategias de implementación para lo que finalmente se convertiría en nuestro software de seguridad. Deberíamos empezar nuestra propia empresa, dijo Derek al amanecer. Tus protocolos de encriptación combinados con mi diseño de interfaz de usuario, podríamos crear algo revolucionario. Parecía un sueño imposible. Pero la semilla había sido plantada. Pasamos los siguientes 4 meses desarrollando un plan de negocios mientras seguíamos trabajando en nuestros respectivos empleos. Necesitábamos capital inicial, que ninguno de los dos tenía nuestra oportunidad. Llegó cuando Derek me presentó a Marcus Chin, un inversor ángel que había financiado a su anterior empleador. Le presentamos nuestro concepto durante un café en una pequeña cafetería. Estaba nerviosa, falta de sueño y convencida de que se reirían de nosotros. En cambio, Marcus escuchó atentamente. Hizo preguntas directas sobre la tecnología y luego nos sorprendió. A ambos. Me gusta lo que oigo. Pondré 50,000. Por una participación del 15%. No era una fortuna en el mundo de la tecnología. Pero era suficiente para empezar. Dejé mi trabajo la semana siguiente. Derek hizo lo mismo. Alquilamos una oficina diminuta. En realidad solo un trastero reconvertido en un edificio de almacenes. Y nos lanzamos al desarrollo. Esos primeros días fueron emocionantes y aterradores. Trabajábamos 16 horas al día subsistiendo a base de café y comida, para llevar durmiendo en los sofás de la oficina cuando los plazos se acercaban. Mi diminuto apartamento tipo estudio se volvió aún más espartano, a medida que redirigía cada céntimo sobrante al negocio. Vendí mi coche, eliminé cualquier gasto innecesario y viví lo más frugalmente posible. La disciplina financiera que había aprendido por necesidad. Ahora me servía como estrategia empresarial. Nuestro primer gran avance llegó a los 8 meses. Desarrollamos un algoritmo de encriptación que era significativamente más seguro y eficiente que las opciones existentes en el mercado. Cuando lo demostramos en una conferencia de ciberseguridad, los expertos de la industria se fijaron, pero el éxito no fue una línea recta hacia arriba. Nuestro lanzamiento inicial de software tuvo errores críticos que requirieron costosas correcciones de emergencia. Un competidor más grande nos amenazó con una demanda frívola por patente que agotó nuestro presupuesto legal. Tuvimos que desechar 3 meses de trabajo de desarrollo, cuando descubrimos un fallo fundamental en nuestro enfoque. Nuestra cuenta bancaria disminuyó peligrosamente. Nos quedan unas 6 semanas de margen, me informó Derek una sombría tarde de viernes, mostrándome las proyecciones financieras. Necesitamos inversión o ingresos. Rápido. Ese fin de semana no dormí. Perfeccioné nuestra presentación, llamé a todos los contactos de la industria que había hecho, y me preparé para un último esfuerzo desesperado por salvar la empresa. El lunes por la mañana tenía 6 reuniones programadas con posibles inversores para la semana siguiente. Las primeras 5 reuniones resultaron en rechazos educados demasiado arriesgado,
Etapa demasiado temprana, sin suficiente tracción para cuando entré en la sexta reunión con la inversora de capital riesgo. Sofía Rodríguez estaba funcionando con las últimas energías y con la esperanza desvaneciéndose. Sofía era diferente a los demás. Hizo preguntas técnicas que demostraban que entendía nuestro producto a un nivel más profundo. Cuestionó nuestras proyecciones de mercado, obligándonos a defender nuestras suposiciones con datos. La reunión programada para 1 hora se extendió a 3. Creo en lo que estáis construyendo, dijo finalmente. Y más importante aún, creo en ti. Hallie, tu persistencia es impresionante. Mi fondo invertirá $2 millones por una participación del 20%. Así de simple. Todo cambió, nos mudamos a oficinas adecuadas, contratamos a un equipo de desarrolladores y aceleramos el desarrollo de nuestro producto. La empresa creció de solo. Derek y yo, a un equipo de 18. De enero de 1950 meses, lanzamos nuestra suite de software de seguridad con excelentes críticas y comenzamos a adquirir clientes empresariales con mi primer sueldo significativo. Compré una casa modesta, nada extravagante, pero completamente mía. Después de años de inseguridad habitacional, tener un hogar permanente representaba más que una simple inversión financiera. Era seguridad emocional hecha tangible. 3 años después de fundar la empresa, conseguimos nuestro primer contrato de $1 millón con una importante institución financiera. Su equipo de seguridad había probado nuestra encriptación contra todos los métodos de ataque conocidos y la había encontrado superior a todas las alternativas. Esta validación por parte de un actor de la industria, reacio al riesgo, nos abrió más puertas. El reconocimiento profesional siguió. Aparecí en la lista 30 menores de 30 de Forbes. En la categoría de tecnología, el artículo mencionaba brevemente mi pasado como una emprendedora hecha a sí misma que se pagó la universidad, aunque había compartido detalles mínimos sobre mi situación familiar con el entrevistador. A medida que la empresa seguía creciendo, también lo hacían mis responsabilidades. Y mi nivel de estrés trabajaba constantemente. En parte por necesidad y en parte para evitar lidiar con los problemas emocionales que todavía arrastraba mi terapeuta, a quien seguía viendo mensualmente. Me lo señaló durante una sesión. Has construido muros impresionantes. Hallie te han protegido, pero también están manteniendo fuera la felicidad potencial. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo puramente por alegría? Era una pregunta que no pude responder. Mi identidad se había entrelazado tanto con la supervivencia y luego con el éxito que había olvidado, como simplemente ser. Esta toma de conciencia condujo a cambios pequeños pero significativos. Empecé a tomarme los sábados libres, me uní a un grupo de senderismo, me permití pequeños lujos. Sin culpa durante este periodo de crecimiento personal. Salí brevemente con el director financiero de nuestra empresa, Michael Thornton. Era inteligente, ambicioso, y parecía entender mi dedicación al negocio. Pero la relación fracasó cuando mis problemas de confianza salieron a la superficie. Su frustración creció a medida que lo mantenía a una distancia emocional. Es como si hubiera una parte de ti que está encerrada bajo llave, dijo durante nuestra conversación de ruptura. No puedo competir con fantasmas. Hallie tenía razón, por supuesto. Todavía me atormentaba el abandono. Todavía esperaba que todo el mundo se fuera. Eventualmente, mi terapeuta me ayudó a ver este patrón y a comenzar el difícil trabajo de abordarlo. Las personas que te dejaron estaban rotas, ellas mismas. Explicó, sus acciones no tenían que ver contigo, tenían que ver con sus propios fracasos, no. Todo el mundo se irá. Hallie, algunas personas se quedan. Esta verdad fue reforzada por la familia elegida que había construido a mi alrededor. Zoe seguía siendo mi amiga más cercana, ahora viviendo a solo unos kilómetros de distancia y trabajando como diseñadora gráfica. La señora Bennett, mi antigua entrenadora de debate, todavía llamaba mensualmente para saber cómo estaba la profesora Hughes. Se había convertido en una valiosa asesora de mi empresa Derek. No solo era un socio comercial, sino un amigo de confianza. Estas relaciones habían perdurado y se habían profundizado con el tiempo.
5 años después de empezar la empresa, alcanzamos un hito importante. Nuestra valoración llegó a los $100 millones. Después de una nueva ronda de financiación, habíamos crecido a más de 200 empleados. En 3 oficinas, nuestros productos de seguridad protegían los datos de empresas de los sectores financiero, sanitario y gubernamental. Había logrado más éxito del que podría haber imaginado aquel día que llegué a casa y encontré que mi familia se había ido. La asustada y abandonada joven de 17 años apenas reconocería a la segura directora ejecutiva en la que me había convertido. Me las había arreglado tal como sugería su cruel nota, pero no de la manera que ellos habían pretendido. Había construido algo significativo a partir de los escombros que dejaron atrás. Lo que no me di cuenta fue que mi éxito público acabaría trayendo el pasado de vuelta a mi presente. El artículo de Forbes me había hecho visible de una manera que no había previsto mi nombre, y mi rostro estaban ahora asociados a una empresa valiosa. Y esa información había llegado a personas que una vez me consideraron desechable. El primer contacto llegó a través de Facebook, de todos los lugares. Rara vez usaba las redes sociales, manteniendo cuentas mínimas, principalmente para fines de networking empresarial. La notificación de mensaje mostraba un nombre que no había visto en 15 años. Travis Walker. Hola hermanita, mucho tiempo sin hablar. Vi tu artículo de Forbes, muy orgulloso de lo que has logrado. Me encantaría reconectar si estás dispuesta. Me quedé mirando el mensaje durante 1 hora entera, incapaz de formular una respuesta. Me temblaban las manos, el pecho. Se me oprimió de esa manera familiar que señalaba el inicio de un ataque de ansiedad. Cerré el portátil sin responder y llamé a mi terapeuta para una sesión de emergencia. Esto es comprensiblemente desencadenante, dijo la doctora Wilson. No le debes ninguna respuesta en absoluto, pero si decides responder, recuerda que tú controlas los términos de cualquier posible reconexión. Tus límites importan después de 3 días de consideración. Elaboré una respuesta cuidadosa. Gracias por contactarme. Travis, ha pasado mucho tiempo. Necesitaría entender por qué me contactas ahora, después de 15 años de silencio, antes de considerar cualquier tipo de reconexión. Su respuesta llegó en minutos, como si hubiera estado esperando junto a su ordenador. He lamentado cómo sucedieron las cosas durante años. Mamá y papá tomaron decisiones terribles, y yo era demasiado joven y estúpido para enfrentarme a ellos. Debería haber contactado antes. Me gustaría tener la oportunidad de disculparme en persona si estuvieras dispuesta. Intercambiamos algunos mensajes más, cada uno. Cuidadosamente redactado, por mi parte supe que estaba casado y tenía 2 hijos, y que trabajaba como perito de seguros en Phoenix. Afirmó tener un contacto limitado con nuestros padres. En esos días no mencionó explícitamente mi éxito financiero de nuevo, pero el momento de su acercamiento era sospechoso después de 2 semanas de comunicación. Acepté una llamada telefónica. Oír su voz después de tantos años fue surrealista. Ahora sonaba como nuestro padre, la misma cadencia y tono. Se disculpó repetidamente, afirmando que había sido solo un niño que no entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. Mamá y papá no están muy bien, mencionó finalmente con un tono cuidadosamente casual. Papá ha tenido algunos problemas de salud, han tenido dificultades económicas desde la recesión. Por cierto, no saben que estoy hablando contigo. Ahí estaba el primer indicio de que se trataba realmente todo esto. Dejé la afirmación en el aire sin responder, y la conversación pasó a sus hijos y su trabajo. Pero la semilla había sido plantada. Acepté reunirme con Travis en persona en un restaurante a medio camino entre nuestras ciudades. Elegí un lugar público intencionadamente, y le dije a Zoe exactamente dónde estaría, con instrucciones de llamarme a una hora específica como medida de seguridad. No estaba segura de que temía exactamente, pero la precaución se había convertido en mi segunda naturaleza. Travis llegó con fotos de sus hijos. Una niña de 5 años y un niño de 3, tu sobrina y tu sobrino, dijo deslizando las fotos sobre la mesa. Les encantaría conocer a su tía Hallie algún día.
La manipulación emocional era transparente, pero aún así efectiva. Esos niños inocentes no habían hecho nada malo. No merecían ser víctimas de la brecha. Entre su padre y yo me encontré ablandándome. A pesar de mi resolución de permanecer distante, Travis habló de arrepentimientos y años perdidos. Compartió noticias sobre familiares lejanos que una vez conocí. Mencionó a nuestros padres con cuidado, pintándolos como personas mayores y algo cambiadas por las dificultades de la vida. Papá tuvo un pequeño ataque al corazón el año pasado, dijo removiendo su café. Las facturas médicas han sido duras. Tuvieron que vender su casa y mudarse a un apartamento. Mamá todavía pregunta por ti, a veces, ¿sabes? Se pregunta, ¿cómo estás? Podría haber llamado en cualquier momento de los últimos 15 años para averiguarlo. Respondí con voz firme, ambos. Podrían haberlo hecho. Travis, asintió con aspecto apropiadamente compungido. Están demasiado avergonzados, creo, pero sí que lamentan lo que pasó. La gente comete errores terribles, a veces especialmente cuando están desesperados al final de nuestra comida. Travis introdujo a otro personaje en el drama, su esposa Amber. Ella me ha estado animando a contactarte durante años. Piensa que la reconciliación familiar es importante. ¿Estarías dispuesta a conocerla alguna vez? Quizás con los niños. Acepté pensarlo sin comprometerme, pero sin cerrarme por completo una parte de mí. Quería marcharse y no mirar atrás, nunca más. Otra parte, la niña herida que todavía estaba dentro de mí, anhelaba alguna forma de resolución o explicación que pudiera ayudarme a dar sentido a lo que había sucedido. Una semana después, recibí un correo electrónico de mi madre. Ver su nombre en mi bandeja de entrada me provocó una sacudida. El mensaje era emotivo y cuidadosamente elaborado. Mi queridísima Hallie, no ha pasado un día en que no haya pensado en ti y lamentado el terrible error que cometimos. Estábamos en una situación tan desesperada. Entonces, ¿tomando malas decisiones por miedo? Sé que las palabras nunca podrán compensar lo que hicimos, pero daría cualquier cosa por una oportunidad de disculparme en persona. Tu padre y yo hemos cambiado. Hemos aprendido duras lecciones. Estamos muy orgullosos de la mujer increíble en la que te has convertido a pesar de nuestros fracasos. Por favor, considera permitirnos volver a tu vida con todo mi amor, mamá. El momento calculado era obvio. Primero Travis, luego la introducción de niños inocentes para ablandarme. Y ahora, esta apelación emocional lo discutí con mi terapeuta, quien me ayudó a ver los patrones en juego. Fíjate en cómo se refiere al terrible error que cometimos, en lugar de la cosa terrible que te hicimos, señaló la doctora Wilson. Hay una sutil desviación de la responsabilidad ahí y el orgullo por en quien te has convertido. A pesar de nuestros fracasos, sugiere que ven tu éxito como algo separado, en lugar de influenciado por su abandono. A pesar de estas señales de alarma, finalmente acepté una cena familiar. Mi curiosidad y una persistente necesidad de cierre prevalecieron sobre mi buen juicio. Seleccioné un restaurante de lujo en mi ciudad, creando un territorio neutral donde me sentiría más en control. Llegaron como una unidad. Travis y Amber con sus hijos, seguidos por mis padres ver a Frank y Brenda Walker en persona. Después de 15 años fue discordante. Habían envejecido. Considerablemente, el pelo de mi padre se había vuelto completamente gris, y su rostro tenía profundas arrugas. Mi madre había ganado peso, y se movía con una lentitud que antes no tenía. Parecían padres comunes y envejecidos. No los monstruos que mi memoria había conservado. Mi madre me abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. Permanecí rígida en sus brazos. Mi padre intentó lo mismo, pero di un paso atrás y le ofrecí un apretón de manos en su lugar. Los niños ajenos a la atención estaban emocionados de conocer a su tía rica, una descripción que me hizo estremecer internamente durante la cena. Mis padres presentaron una versión revisada de nuestra historia familiar. Según su narrativa, habían sido víctimas de las circunstancias forzados a tomar decisiones imposibles. Por un desastre financiero, caracterizaron el haberme dejado atrás
como darme independencia en lugar de abandono. Sabíamos que eras la fuerte, la inteligente. Explicó mi padre Travis. Nos necesitaba de una manera que tú nunca lo hiciste. Siempre fuiste tan autosuficiente. Pensamos que estarías mejor sin que nuestros problemas te arrastraran. Añadió mi madre, estábamos ahogados en deudas, perseguidos por gente muy peligrosa, a la que tu padre debía dinero. Tuvimos que desaparecer. Escuché sin interrumpir, notando la conveniente omisión de cómo habían vaciado mi cuenta bancaria antes de irse, o como una simple conversación podría haberme dado algo de poder en la situación, en lugar de una nota fría, o como no habían hecho ningún intento de contactarme durante 15 años. Hasta que tuve éxito, la conversación cambió. Cuando mi padre se agarró el pecho dramáticamente durante el postre, tomando una pastilla de nitroglicerina, solo un pequeño dolor en el pecho. Explicó restándole importancia a secuelas del ataque al corazón. Estos medicamentos son tan caros sin un buen seguro. Y ahí estaba la primera referencia directa a sus problemas financieros. Y gastos médicos. Estaba hábilmente hecho. Tuve que admitirlo. Crear simpatía, demostrar vulnerabilidad, insinuar necesidad sin pedir ayuda. Directamente al final de la velada, la solicitud realmente emergió. Hallie, odio siquiera sacar el tema, dijo mi padre con vacilación. Pero estamos en una posición realmente difícil. Con mis facturas médicas, el hospital amenaza con cobradores. Necesitamos unos 50,000 para que nos dejen en paz. Sería un préstamo, por supuesto te lo devolveríamos tan pronto como pudiéramos. Prometí pensarlo sin comprometerme ni negarme rotundamente al despedirnos. Mi madre me entregó una carpeta, nuestra información de contacto y algunos documentos sobre la condición de tu padre. Solo para que entiendas la situación en casa. Revisé la carpeta, facturas médicas, avisos de pago atrasado y una solicitud de préstamo que había sido denegada. También realicé verificaciones de antecedentes de mi familia. Algo que debería haber hecho antes de reunirme con ellos. Lo que descubrí fue esclarecedor. Travis se había declarado en bancarrota 2 veces. En la última década mis padres tenían una serie de direcciones que sugerían mudanzas frecuentes, probablemente desahucios. Había sentencias de tribunales de reclamos menores. En su contra de varios acreedores, su patrón de irresponsabilidad financiera había continuado sin cesar. En mi ausencia, lo único que había cambiado era que ahora me veían como una posible solución a sus problemas. En las semanas siguientes, el contacto aumentó. Mi madre llamaba regularmente con noticias sobre la salud de mi padre. Travis me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hija. Crearon un flujo constante de obligaciones familiares y ganchos emocionales. Las solicitudes de ayuda financiera se volvieron más frecuentes y variadas. Travis necesitaba ayuda con su hipoteca. El coche de mi madre se había estropeado. Mi padre requería un tratamiento especializado encubierto por su seguro. Cada historia venía con documentación y una gratitud llorosa, por siquiera estar dispuesta a considerar ayudarlos. Consulté a asesores financieros y abogados sobre cómo establecer límites claros siguiendo su consejo. Me ofrecía pagar directamente uno de los tratamientos médicos de mi padre, no dándoles dinero sino pagando directamente al proveedor. Aceptaron a regañadientes, pero parecían decepcionados con este arreglo. La situación llegó a un punto de ruptura, cuando se mudaron a mi ciudad sin previo aviso. Queríamos estar más cerca de ti, explicó mi madre cuando llamaron para anunciar que habían alquilado un apartamento a solo 20 minutos de mi casa. Ahora podemos realmente reconstruir nuestra relación. Su proximidad aumentó la presión exponencialmente. Visitas sorpresa, invitaciones de última hora, a cenas familiares, llamadas de ayuda de emergencia, con facturas y gastos. Cada interacción me dejaba emocionalmente agotada y ansiosa. La gota que colmó el vaso fue cuando aparecieron sin previo aviso en las 3 de la tarde oficinas de mi empresa. Estaba en una reunión de la junta cuando mi asistente me interrumpió para informarme de que mis padres estaban en el vestíbulo insistiendo en verme por un asunto familiar. Urgente. El asunto urgente resultó ser que su alquiler tenía 3 días de retraso y necesitaban $4,000 para evitar el desahucio.
mientras escribía el cheque en contra de mi buen juicio. Mi padre miró mi oficina con aprecio. «Te ha ido muy bien, Kota. Siempre supimos que lo harías por eso. Nos sentimos bien al dejarte por tu cuenta. Algunos pájaros necesitan ser empujados del nido para volar alto esa reescritura de la historia, transformando su abandono en una especie de regalo de amor duro». Fue el momento en que la claridad regresó. No habían cambiado. Eran las mismas personas que habían dejado a una chica de 17 años con una nota cruel y una cuenta bancaria vacía. La única diferencia era que ahora me veían como un recurso a explotar, en lugar de una carga a desechar. Esa noche, llamé a mi abogada Sarah Goldstein y programé una cita para el día siguiente. Ya era suficiente. ¿Tienes opciones?, explicó Sarah Goldstein, su oficina llena de la luz del sol de la tarde. Una orden de alejamiento sería la solución más inmediata, basada en el patrón de comportamiento que has descrito. Podríamos argumentar un caso de acoso. Había estado trabajando con Sarah en asuntos de negocios durante años. Pero esta era nuestra primera discusión sobre mi situación personal. Le había detallado toda la historia desde el abandono original hasta la actual campaña de presión financiera. Mi preocupación es que hagan pública alguna versión retorcida de nuestra historia familiar, expliqué. ¿Saben que ahora tengo una reputación que proteger la empresa? Está en negociaciones para una adquisición. Cualquier publicidad negativa podría afectar el acuerdo. Sarah consideró esto. Entonces, quizás se necesite un enfoque más integral. Podríamos presentar una demanda civil por el abandono original, el robo de tus ahorros y el acoso actual. Sacaría todo a la luz en nuestros términos con la evidencia presentada adecuadamente. Discutimos los pros y los contras de varias estrategias legales. Una carta de cese y de existimiento parecía el primer paso apropiado, una advertencia formal que establecería límites y crearía un rastro documental si se necesitara una acción adicional. La carta fue cuidadosamente redactada, describiendo el patrón de abandono seguido de explotación financiera, solicitaba que no hubiera más contacto y advertía que los intentos continuos resultarían en acciones legales. La hice entregar en su apartamento por mensajero, con copias enviadas a Travis y su esposa. Su respuesta fue rápida y predecible. Mi padre llamó, dejando un mensaje de voz lleno de justa indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como tratas a la familia. Te creamos mejor que esto, Hallie. Si así es como quieres jugar, quizás el mundo. Deberías saber qué clase de persona eres realmente. La amenaza apenas velada confirmó que habíamos tomado la decisión correcta. El enfoque de mi madre fue diferente. Mensajes llorosos sobre la sanación familiar y el perdón, posicionándome a mí como la parte irrazonable por involucrar a abogados en un asunto familiar cuando ignoraron la carta de cese y desistimiento, y continuaron con sus intentos de contacto. Sarah aconsejó seguir adelante con la demanda. Necesitamos mostrarles que vas en serio. Cuentan con tu deseo de evitar el conflicto y la publicidad. Presentamos una demanda civil por acoso. Imposición intencionada de angustia emocional y tentativa de fraude. También incluimos el abandono original y el robo de mis ahorros para la universidad. Aunque Sarah advirtió que el estatuto de limitaciones podría aplicarse a esas reclamaciones más antiguas, mis padres respondieron con una contrademanda que llevó la audacia a nuevas alturas. Afirmaron que habían invertido en mi educación y desarrollo, tempranos, lo que había contribuido directamente a mi éxito actual. Por lo tanto, argumentaron tenían derecho a una compensación financiera como inversores tempranos. En mi carrera, lo absurdo podría haber sido risible si no fuera tan doloroso. Esencialmente estaban afirmando que las responsabilidades parentales básicas, como 365, enviarme a la escuela pública y proporcionarme refugio durante 17 años, constituían una inversión empresarial que merecía un retorno a medida que el proceso legal avanzaba. La fase de descubrimiento reveló aún más sobre mi familia de lo que yo sabía. Su historial financiero incluía no solo deudas de juego y adicción a las compras, sino también varios casos de fraude de seguros y estafas a pequeña escala dirigidas a vecinos ancianos. Habían dejado un rastro de relaciones explotadas
y deudas impagadas en varios estados. Travis fue llamado a declarar como parte del proceso bajo juramento. Admitió algo que yo había sospechado durante mucho tiempo. Mamá y papá vieron el artículo de Hallie en Forbes y decidieron reconectar específicamente por su éxito financiero. Papá dijo que era como ganar la lotería sin comprar un boleto. El caso comenzó a atraer la atención de los medios. Un periódico de negocios local publicó un artículo titulado Directora Ejecutiva de Tecnología. Demanda a sus padres que la abandonaron, que fue recogido por medios más grandes. Autorice a Sara a hacer una breve declaración, enfatizando que se trataba de un asunto familiar privado que desafortunadamente requería una resolución legal, después de que los intentos de establecer límites razonables fracasaran. El apoyo que recibí de mi empresa y amigos fue inquebrantable. Derek insistió en reorganizar nuestros horarios para que yo pudiera asistir a todos los procedimientos legales necesarios. Zoe vino al juzgado conmigo en los días difíciles. Mi equipo ejecutivo se hizo cargo de más responsabilidades, mientras yo lidiaba con la demanda. La doctora Wilson, mi terapeuta, proporcionó un testimonio experto sobre el impacto psicológico del abandono infantil. El trauma que la señora Walker experimentó a los 17 años creó problemas de confianza y ansiedad duraderos, que requirieron años de terapia para abordarlos. Explicó la reciente reaparición de su familia, y sus demandas financieras la han retraumatizado, deshaciendo un progreso terapéutico significativo. El desarrollo más sorprendente llegó cuando Travis decidió testificar en mi favor en contra de nuestros padres. Su esposa Amber aparentemente le había dado un ultimátum. Después de conocer la historia completa de mi abandono, o defiendes lo que es correcto, o me llevo a los niños. A casa de mi madre le había dicho el testimonio de Travis. Fue condenatorio. Hablaron de dejar a J atrás durante semanas, antes de hacerlo. Esperaron específicamente hasta que estuviera en esa competición de debate, para no tener que enfrentarse a ella. Papá bromeó diciendo que ella era la inteligente, así que se las arreglaría. De ahí vino esa línea en la nota. Nunca se trató de protegerla de acreedores peligrosos o de darle independencia. Simplemente ya no querían la responsabilidad. También confirmó que me habían elegido específicamente para obtener ganancias financieras. Después de enterarse de mi éxito, hablaron de cuánto podrían pedir razonablemente, sin parecer demasiado codiciosos. Planearon empezar con solicitudes más pequeñas y aumentar a las más grandes, una vez que hubieran establecido un contacto regular. La reacción de mi madre a este testimonio fue teatral. Se derrumbó en lágrimas, lamentándose de la traición familiar y la ingratitud de sus 2 hijos. La actuación podría haber sido más convincente si no hubiera estado comprobando quién la miraba durante su crisis. Mi padre adoptó un enfoque diferente. En el estrado frío y calculador, se presentó a sí mismo como un hombre práctico que había tomado decisiones difíciles para la supervivencia familiar. No podíamos todos empezar de nuevo con las deudas. Siguiéndonos, alguien tenía que quedarse atrás, y Hallie era la más capaz. Fue un cumplido en realidad cuando se le preguntó sobre vaciar mi cuenta bancaria antes de irse. Se encogió de hombros. Pagamos todo durante 17 años. Ese dinero era legítimamente nuestro. Como reembolso por criarla, el contrainterrogatorio del abogado, contrario. Fue agresivo y personal. Me retrató como ingrata, egoísta y vengativa, cuestionando por qué una exitosa mujer de negocios demandaría a sus padres ancianos y enfermos en lugar de ayudarlos. Señorita Walker, ¿no se trata realmente esta demanda de venganza en lugar de daños reales?, preguntó con tono condescendiente. No respondí con calma. Se trata de límites. Intenté establecer unos razonables que fueron violados repetidamente. Esta demanda se hizo necesaria cuando se negaron a respetar mis límites. Claramente establecidos, pero son sus padres. Insistió. No tiene usted una obligación moral de cuidarlos en su vejez y enfermedad. Creo que las obligaciones morales son una calle de 2 sentidos. Respondí ellos.
eligieron terminar su relación parental cuando yo tenía 17 años. No pueden reclamarla selectivamente, ahora porque es financieramente ventajoso. La juez Ángela Martínez, que había sido asignada a nuestro caso, hizo preguntas directas durante todo el proceso. Cuando mi padre intentó justificar el abandono como una decisión financiera necesaria, ella lo interrumpió. Señor Walker, ¿está sugiriendo que abandonar a un hijo menor de edad es una solución aceptable a los problemas financieros? Preguntó su señoría. Estábamos en circunstancias extraordinarias, comenzó él. Esa no fue mi pregunta, le interrumpió ella. Es el abandono de menores. Una respuesta apropiada a la dificultad financiera. Alguna vez no, su señoría. Admitió finalmente a medida que avanzaba el juicio. La evidencia financiera pintó un cuadro claro. Mis padres tenían un historial documentado de explotar a otros por dinero, dejar deudas impagadas y vivir por encima de sus posibilidades. Sus afirmaciones de circunstancias desesperadas que los obligaron a abandonarme fueron socavadas por registros que mostraban que habían comprado un coche nuevo y se habían ido de vacaciones a Las Vegas poco después de mudarse a Arizona. En su alegato final, Sara enfatizó el patrón de explotación no se trata de un desacuerdo familiar o de una hija que no está dispuesta a cuidar de sus padres ancianos. Se trata de un abandono calculado, seguido de intentos igualmente calculados de explotar el éxito duramente ganado de la señora Walker. Los demandados abandonaron a su hija, pero no su sentido de derecho a sus recursos. El abogado contrario retrató a mis padres como personas imperfectas, pero amorosas que habían cometido un terrible error y buscaban la reconciliación. El éxito de la señorita Walker es admirable, pero le da derecho a negar a sus padres el perdón y la compasión humana básica. Esta demanda no sirve a ningún propósito, excepto el castigo por errores pasados que no se pueden deshacer después de 3 semanas de testimonios y argumentos. El caso estaba en manos de la jueza Martínez. El periodo de espera fue insoportable. Me sumergí en el trabajo durante el día y sufrí noches llenas de ansiedad. La atención de los medios había disminuido. Afortunadamente, a medida que escándalos más nuevos capturaban el interés público. Pero el estrés seguía siendo intenso. Cuando regresamos al tribunal para el veredicto, me sentí extrañamente tranquila. Cualquiera que fuera el resultado, me había defendido y había expuesto la verdad. Eso solo representaba un progreso con respecto a la abandonada joven de 17 años que se había culpado a sí misma por la deserción de su familia. El fallo de la jueza Martínez fue inequívoco. El tribunal falla a favor de la demandante en todos los cargos. Anunció su voz resonando en la sala del tribunal. El comportamiento de los demandados constituye acoso e imposición intencionada de angustia emocional. Además, su contrademanda se desestima por ser frívola y sin mérito. Concedió la orden de alejamiento exigiendo que mis padres mantuvieran una distancia de al menos 500 pies, unos 150 metros de mí. Mi casa y mi lugar de trabajo se les prohibió contactarme directamente o a través de terceros. Además les ordenó pagar mis honorarios legales y una modesta suma por daños y perjuicios por angustia emocional, aunque la prescripción impide un remedio legal para el abandono original, señaló la jueza Martínez. Este tribunal considera que las acciones de los demandados son moralmente reprensibles. Abandonar a un hijo menor de edad y robar sus ahorros demuestra un profundo fracaso de la responsabilidad parental, que no puede ser excusado por dificultades financieras al salir del juzgado. Un peso se levantó de mis hombros. La batalla legal había sido agotadora, pero proporcionó un reconocimiento formal de los males que no se habían abordado durante 15 años. El tribunal había validado mi experiencia y mi derecho a establecer límites. Travis se me acercó fuera con una expresión conflictiva. «Siento que se haya llegado a esto», dijo. «Debería haberme enfrentado a ellos. Hace años fui un cobarde. Ambos éramos niños moldeados por padres difíciles», respondí. «Pero podemos elegir en quién nos convertimos como adultos». Acordamos mantener un contacto limitado con límites claros.
Sus hijos, mi sobrina y mi sobrino, merecían la oportunidad de conocer a su tía. Incluso si la relación con sus abuelos permanecía rota en los meses siguientes, me centré en sanar y seguir adelante. La doctora Wilson sugirió crear algo positivo a partir de la dolorosa experiencia. Muchos jóvenes se enfrentan al abandono o a la ruptura familiar, sin los recursos que tú finalmente desarrollaste. Tu historia podría ayudar a otros en situaciones similares. Esta conversación encendió una idea. Creé la fundación. Te las arreglarás. Una organización sin ánimo de lucro, dedicada a apoyar a adolescentes que se enfrentan al abandono familiar, la inseguridad de vivienda o que salen del sistema de acogida. La fundación proporcionaba alojamiento de emergencia, becas educativas, mentoría y servicios terapéuticos. Cuando alguien le dice a un adolescente que se las arregle, queremos ser el recurso que realmente le ayude a hacerlo. Expliqué. En el evento de lanzamiento de la fundación, el nombre reclamaba la cruel desestimación de la nota de mis padres y la transformaba en una misión de empoderamiento. La fundación estableció un programa de becas específicamente para estudiantes de entornos familiares. Inestables, cada año seleccionábamos a 20 beneficiarios que demostraban potencial académico, a pesar de circunstancias desafiantes más allá del apoyo financiero. Proporcionábamos mentoría y oportunidades de prácticas en empresas asociadas, incluida la mía. Mi historia personal, antes mantenida en privado, se convirtió en parte de mi identidad pública mientras abogaba por los jóvenes abandonados, y en riesgo di entrevistas para concienciar sobre la falta de hogar entre los adolescentes y los desafíos de navegar la educación y la edad adulta temprana, sin apoyo familiar. Una charla TEDx que di titulada Arreglárselas Resiliencia, después del abandono, alcanzó más de 2 millones de visitas en línea. En ella compartí las estrategias prácticas y emocionales que me habían ayudado a sobrevivir y, finalmente, a prosperar. El abandono te obliga a responder a la pregunta de quién eres cuando todo lo familiar te es arrebatado. Expliqué, es una forma brutal de aprender la autosuficiencia, pero la fuerza que descubres se vuelve inquebrantable. Escribir se convirtió en otra forma de sanación. Empecé a trabajar en unas memorias sobre mi viaje del abandono al éxito. El proceso fue doloroso pero catártico, permitiéndome procesar experiencias que antes había compartimentado. El libro finalmente publicado, bajo el título La Nota, se convirtió en un éxito de ventas y amplió aún más el alcance de la fundación a medida que mi trabajo de defensa pública crecía. También lo hacía mi capacidad de conexión personal. Conocí a Ryan Kelly, un arquitecto que ofrecía voluntariamente servicios de diseño para los proyectos de vivienda de transición de la fundación. A diferencia de relaciones anteriores, esta se desarrolló lenta y constantemente construida sobre el respeto mutuo y una vulnerabilidad que aumentaba gradualmente. He leído tu libro, me dijo en nuestra tercera cita. Entiendo que la confianza no te resulta fácil. Estoy dispuesto a ganármela al ritmo que te funcione. Su paciencia y consistencia me ayudaron a desmantelar las barreras emocionales que había construido. Por primera vez me encontré capaz de depender de alguien, sin el miedo constante al abandono, cuando el pánico o la desconfianza surgían como lo hacían ocasionalmente. Él respondía con compasión, en lugar de frustración, el trabajo de la fundación. Me puso en contacto con otros que habían experimentado el distanciamiento familiar. Sus historias reforzaron lo que mi terapeuta había mantenido durante mucho tiempo, que la familia se define en última instancia por el amor, el apoyo y la presencia. No simplemente por la relación de sangre había construido una familia elegida a lo largo de los años. Zoe, que había sido mi amiga desde el primer año de universidad, la señora Bennett, que me había ofrecido refugio cuando no tenía ninguno. La profesora Hughes, que había reconocido mi potencial. Derek, que se había asociado conmigo para construir nuestra empresa. Y ahora Ryan, que me mostró que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. En lugar de una debilidad, esta red de conexión genuina contrastaba fuertemente con las huecas demandas de una familia biológica que me había abandonado cuando no tenía nada
y regresó solo cuando tenía algo que querían. La diferencia aclaró mi comprensión de lo que constituye los verdaderos lazos familiares. A medida que la fundación crecía, expandimos nuestros programas para incluir la defensa legal de menores que buscan la emancipación. Pensé a menudo en Richard Garfield, el abogado que me había ayudado a navegar ese proceso años antes, y cuán crucial había sido su ayuda durante un momento desesperado, la orden de alejamiento contra mis padres. Finalmente se hizo permanente, cuando violaron sus términos varias veces, enviando mensajes a través de conocidos e intentando contactarme en eventos públicos. Finalmente se mudaron de nuevo a Arizona, aparentemente habiendo agotado sus oportunidades de explotación financiera en mi ciudad. Travis mantuvo un contacto ocasional, trayendo a sus hijos para visitas cuidadosamente planificadas algunas veces al año. Nuestra relación siguió siendo complicada, pero mejoró gradualmente a medida que él continuaba con la terapia y desarrollaba límites más saludables con nuestros padres. 5 años después del caso judicial, mi empresa completó una exitosa adquisición por parte de una firma de tecnología más grande, multiplicando significativamente mi riqueza personal. Dejé el cargo de directora ejecutiva, pero permanecí en la junta mientras cambiaba mi enfoque principal al trabajo de la fundación. El dinero trajo libertad, pero no felicidad en sí misma. La verdadera riqueza en mi vida provenía del trabajo significativo, las relaciones genuinas y el conocimiento de que mis experiencias, incluso las dolorosas, se estaban transformando en apoyo para otros que enfrentaban desafíos similares. Al reflexionar sobre mi viaje, reconocí que el abandono me había enseñado lecciones duras pero valiosas, que era más fuerte de lo que sabía, que las conexiones genuinas debían ser atesoradas en lugar de esperadas, y que el propósito podía surgir del dolor cuando se canalizaba constructivamente. Asustada, joven de 17 años que había mirado una nota cruel que decía, «Te las arreglarás». Nunca podría haber imaginado a dónde la llevaría ese viaje forzado de arreglárselas. A través de la necesaria autosuficiencia había descubierto capacidades dentro de mí que podrían haber permanecido latentes en un camino de vida más convencional. Esto no excusa ni justifica lo que hicieron mis padres. Su abandono fue un acto de profundo egoísmo y crueldad. Pero mi respuesta a ello, la vida que construí a pesar de y quizás debido a su deserción, se convirtió en un testimonio de resiliencia y de la capacidad humana para crear significado a partir del sufrimiento. ¿Qué te pareció la historia de Hallie? ¿Y alguna vez has tenido que arreglártelas cuando alguien que debería haberte apoyado desapareció en su lugar? ¿Cómo reconstruiste la confianza después de una traición? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Tus experiencias podrían ayudar a otros que todavía están en medio de sus propios viajes difíciles. Gracias por escuchar mi historia. Si durante el proceso de edición del contenido y del video se produce algún error, por favor, discúlpenos. Nos esforzaremos por corregir cualquier deficiencia para ofrecerles las mejores historias. No duden en dejar sus comentarios. Nos ayudarán a mejorar cada día. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las últimas historias.